Angina de pecho. Vamos a intentar ver gradualmente qué le pasa a una persona que le va a empezar a fallar el corazón desde un punto de vista de riesgo, no ir al infarto directamente. Vamos a ir, el infarto toca mañana, hoy vamos a anginar, es decir, el pre. Nosotros tenemos nuestro fantástico corazón, que es una pelotilla, y aquí en la salida de la aorta, con sus 3 valvas, tenemos lo que nos interesa, que son los vasos sanguíneos. ¿Qué son esos vasos sanguíneos tan maravillosos que nos hacen como esta T y que en algún momento alguno se puede machacar? Nosotros vamos a coger un poco de aquí, de la arteria descendente anterior, y vamos a primero ponerla sana. Ya sabemos, partir de lo sano para entender lo enfermo. Nosotros tenemos la arteria sana. Y al tenerla sana, la tenemos expedita, que es la manera fina de decir que está libre de obstrucciones, es decir, que toda su sección va llena de sangre. Y al ir llena de sangre, todo este trozo, que es el que irriga en la pared del corazón, que es la parte contráctil del ventrículo izquierdo, por eso es tan importante esta arteria, está bien irrigada, y corazón bien irrigado, corazón que late bien. Ahora, vamos a empezar a tocar un poco la paciencia a esa arteria coronaria. ¿Cómo le tocamos la paciencia? Con el primer paso que vamos a dar hoy, que es el momento angina de pecho. Que la angina es el dolor anginoso, por eso se llama angina, no es como las anginas que tenemos en la garganta y se nos inflaman, simplemente reflejo de ese concepto de dolor anginoso, en el cual, ¿qué pasa? Que lo que esto tendría que ser limpio, como los azulejos de la cocina del calvo ese del detergente, se empieza a enguarrar. Y se empieza a enguarrar, me da igual que sea de grasa, me da igual que sea pelotillas de hidratos de carbono, me da igual que sea agregados de plaquetas, es decir, esto empieza a tener demasiado, es como una verruga. Y bueno, no es malo en sí, sí puede hacer un émbolo, lo cual es malo, pero lo malo es que la sección que nos deja es esta. Nos deja ese momento de disminución del calibre. Y toda esta zona, que es la que tenemos llena de esa arteriosclerosis, ya por ahí no está circulando la sangre, por lo tanto la sangre sí está circulando por aquí. Claro, acuérdense, en la medicina, en la vida en general, pero en la medicina todo es gradual, es decir, nadie de la noche a la mañana se despierta con un trozo de arteriosclerosis ahí en esa coronaria. Empieza muy fino, va aumentando un pelín, luego otro pelín, luego otro pelín y luego al final otro pelón. Eso nos explica, en su transcurso en el tiempo, por qué los síntomas de la angina. Porque claro, ustedes lo normal es que, si no están en muy baja condición física, pues tranquilamente caminan, están caminando tranquilamente, y cuando llevan 10 kilómetros, oye, además se nota que la gente está empezando a tener un dolor anginoso porque hace este movimiento como de estirar el esternón, como diciendo, oye, esta camisa me aprieta mucho, ¿qué está pasando? Que noto así como un poco de presión, y paran. Y no pasa nada, y no lo vuelven a notar. ¿Qué puede estar por debajo? Pueden estar ya aquí. Es decir, tienen un pelín, y cuando piden demanda funcional al corazón, el corazón dice, oye, que no puedo meter tanta sangre, así que tú verás cómo lo haces. O también puede pasar cuando estamos en casa y subimos las escaleras. Típico dolor el anginoso cuando estamos subiendo escaleras, unos en el tercer piso y otros en el primer piso. ¿La idea cuál es? Exactamente lo mismo. Menos flujo, por lo tanto, tenemos el lío. Claro, eso es gradual. Es decir, primero tenemos la angina cuando hacemos ejercicio, luego lo acabamos teniendo en reposo. Pero hay una variable que no es así, que es el momento estrés, que se lo voy a poner yo aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que el estrés, como nos da un gran subidón de adrenalina, empezamos a latir todos los vasos, empezamos a necesitar como si estuviéramos corriendo una maratón. Cuando tenemos estrés sí que ya nos equivale a este momento, es decir, a tener una buena placa de ateroma cerrándonos el flujo sanguíneo al corazón. ¿Qué tendremos nosotros? Madre, se me acabó la pizarra, vengan para este lado, vamos a ponerlo en este lado. Tendremos a nuestro paisanín. Solemos ser más varones que mujeres en el momento de la angina, que empezamos a notar por la zona centrotorácica, por la zona esternal, como una presión. No es dolor, es la camisa me aprieta, estoy como si me hubieran vendado, tengo a alguien sentado encima. Luego irradia, y la irradiación puede ser hacia el
hombro izquierdo, hombro tirando también a brazo, y es también una sensación de disconfort, de decir, bueno, ¿qué me pasa a mí en esa zona que yo no tenía nada y estoy empezando a notar pues como si estuviera empastada, como cuando se dan ustedes un golpe y luego le queda así como latente? Ahí ya hay que empezar a mirar, sobre todo cuando comprueban que 2 días después hacen el mismo ejercicio y les pasa lo mismo, les vuelve esa molestia. Es decir, la primera puede ser que uno se llevó un subidón, vale, la dejan pasar. Pero la segunda, corriendo al médico de cabecera. ¿Por qué? Porque el médico de cabecera, ¿qué va a hacer? Va a coger el fonendo, va a auscultar, va a descartar arritmias y todas esas cosas y les va a conectar a una maquinita, al electrocardiograma. ¿Y qué va a salir en el electrocardiograma? Y ustedes dirán, bueno, una cosa de esas rarísimas. Nada, no va a salir nada, pero entonces lo siguiente que les puede prescribir, que es lo que va a descubrir esa angina, es la prueba de esfuerzo. Es decir, ustedes van a hacer exactamente lo de caminar o lo de subir escaleras, el equivalente en ejercicio, pero ya llenos de tubos, llenos de electrodos, y ahí sí que vamos a ver si el momento en el que a usted le daba ese apurón, el electrocardiograma hace así, o hace así, o hace cualquier otra alteración. Ahí es cuando se descubre. Infarto agudo de miocardio. Pero a nivel de lo que pasa por dentro, ¿qué diferencia hay? Porque si han recibido algún informe de alguna persona con infarto, habrán visto una cantidad de siglas infumable, que no hay quien se entere qué quieren decir. Hoy lo vamos a descubrir todo. ¿Y para eso qué vamos a hacer? Vengan conmigo, viajen conmigo, ¿a dónde? Para acá, para la pizarra. Vamos a ir a la pizarrilla a dibujar el qué. Corazones infartados y sobre todo la evolución de la cardiopatía isquémica, es decir, de ahí que se corta el riego al corazón, ¿qué nos pasa? Nosotros ya sabemos de ayer que lo primero que nos pasa cuando las cañerías del corazón, verbigracia, las arterias coronarias, se empiezan a obturar, nosotros cuando estamos tan campantes y estamos haciendo deporte, que normalmente tendríamos que hacer deporte, no a la velocidad del rayo, ni mucho menos, pero bueno, sí, decentemente, para no parecer una cosa ridícula, pues vemos que al hacer deporte parece que nos estrecha el tórax, parece que nos aprieta. Esa es la primera parte, la angina que nos da cuando tenemos el esfuerzo. Pues empezamos con la angina, ¿y a qué responde eso? Ya lo vimos ayer, al vaso sanguíneo que está empezando a tupirse. Es decir, de su calibre está empezando a tener menos calibre. Por lo tanto, en reposo no nos enteramos, pero sí, cuando tenemos mucha demanda de funcionamiento del corazón ya no entra suficiente sangre, no nos llega suficiente oxígeno y el corazón ya empieza a tener cambios bioquímicos que son los que estimulan los nervios del corazón para decir, esto está doliendo, vale, pero progresamos, no adecuadamente, sino inadecuadamente. Luego ya nos pasa que estando en reposo también nos duele. ¿Y por qué nos duele? Ya lo vimos ayer también, era la angina de reposo, el paso siguiente. Ya tenemos más porción atascada, es decir, ya nos pasa menos sangre. Pero ojo, hasta ahora, ¿qué está pasando? Viene menos sangre dentro del propio corazón, sobre todo el pH, es decir, la acidez, y luego otros iones suben y bajan, es decir, se alteran, y esto los nervios que llevan la sensibilidad del corazón se dan cuenta y mandan la estimulación al cerebro, que es lo que nos está doliendo. Eso está pasando desde que empieza a obturarse un poquillo. Claro, ¿en qué se diferencia del infarto? En el infarto ya pasan más cosas, no solo bioquímicas, no solo desde un punto de vista del equilibrio de los ácidos y las bases. Es que en el infarto ya empieza el corazón a romperse. Es decir, las células del corazón, esto ya es el infarto. Las células del corazón, que son así, normalmente, los pinto como un músculo, ya de tanto carecer de oxígeno, dicen, oye, yo me doy por muerta, y se rompen. Y quedan rotillas. Y claro, al romperse se le salen cosas de dentro, como la CK y la troponina. Pues estos son los parámetros bioquímicos, es decir, analítica de sangre, y el médico de urgencia los analiza, y si les ve que están altos en sangre, ya traduce y dice, uy, aquí ya hay infarto. ¿Por qué?
porque se están rompiendo células. Esto ya no es una cuestión de que, bueno, sufren un poco, es que están muriéndose. Y claro, esto puede tener un doble refrendo, que es, imagínense ustedes, el infarto, ya tenemos casi el vaso cerrado, pero todavía no tenemos muchas células muertas, pues tenemos lo que muchas veces en las siglas habrán visto ustedes, síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Fíjense qué acrónimo más espantoso. ¿De qué se trata? Pues simplemente decir, se están muriendo células, se refleja en la analítica de sangre, pero todavía el electro está normal. Eso es lo que quiere decir todo ese torollo. ¿Por qué? Porque llega un momento que el electro ya se altera. ¿Cuándo se altera? Cuando no solo unas cuantas fibras se rompen, sino cuando ya tenemos el corazón por aquí, las cavidades por aquí, y entonces un trozo de la pared del corazón se muere. Ya tenemos un buen infarto, y eso en el electrocardiograma se ve con una joroba, es decir, con la elevación del segmento ST. ¿Por qué? Porque esto que antes estaba dando impulso eléctrico, ahora ya no da impulso eléctrico, con lo cual el aparato de los electros recoge el impulso de otra zona del corazón, se altera y por eso se altera el trazo. Claro, ¿qué tenemos? ¡Hala! Otro acrónimo apestoso. Síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Si ustedes ven un informe con el SCASEST, ese, dirán ustedes, ¿qué me ha dicho el médico? Si a mí lo que me ha dado yo un infartín pequeño. Pues es eso, acuérdense, síndrome coronario agudo, infarto, para entendernos, sin elevación o con elevación de ese segmento ST. ¿Qué quiere decir que se eleva el segmento ST? Que el vaso ya ha dicho, ¡hala! Hasta luego, Lucas, por aquí ya no pasa ni blas. Y ya no pasa ni blas, y empieza a morirse todo el corazón. Claro, en ese momento, ¿qué problema tenemos? Tenemos un problema real, es decir, en acto, en el ahora mismo, y un problema potencial, es decir, en el futuro. Si nosotros tenemos el corazón, ya no me cabe, tengo que pedir una pizarra más grande, recuérdenmelo. Si tenemos el corazón y tenemos, por ejemplo, este trozo que se nos ha muerto muscularmente, y no hacemos la reperfusión a tiempo y ya está muerto y muerto se queda, vale, nosotros salimos de ese infarto, pero luego nos vamos a quedar con secuelas. Este trozo no va a moverse a la par que el resto del corazón y por lo tanto va a generar turbulencias, nos va a generar trombos, nos va a condicionar que no podemos hacer el ejercicio que podíamos hacer porque ya el corazón no late. Por lo tanto, de un infarto uno se muere, pero de un infarto uno handicapa su vida porque queda con secuelas. Arritmias y marcapasos. Ustedes visualicen un metrónomo, cuyo metrónomo lo tienen para acá y para allá, que es el que utilizamos los músicos para mantener el tempo constante, y la idea es que va haciendo pac, 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 a una frecuencia determinada, según lo alto que le pongamos el peso. Pues el corazón lo mismo, tiene que latir, y tiene que latir a un ritmo determinado, y para eso tiene esas 4 cámaras que nosotros ya conocemos, y sobre todo lo que tiene el corazón es el sistema del metrónomo. Es decir, este metrónomo, el corazón va y tiene 3, tiene uno aquí, otro aquí, y bueno, y el de emergencia que lo tiene por aquí. Y luego, claro, los tiene conectados. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, sobre todo, de que al contraerse estos músculos, que son muy finos, la verdad es que no valen para mucho, que son los de las aurículas, la sangre pase al ventrículo y lo principal es cuando se contrae la pared de los ventrículos, que es lo fundamental a la hora de la contractilidad cardíaca, que rápidamente la sangre salga por ahí, que salga o al pulmón, que es como sale del ventrículo derecho, o a todo el paisanín, que es como sale del ventrículo izquierdo. Idea básica. Eso va a ritmo. ¿Entre qué ritmos? Pues fíjense, en una horquilla entre 60 y 100 latidos por minuto. ¿Y saben ustedes a qué frecuencia están funcionando ahora? Pues no tienen más que hacer que fíjense en mis manos. Dedo pulgar. El pulgar, que ya saben que es la antena del radio, marca la arteria radial. Aquí, en la base de la muñeca, se ponen estos 2 dedos, no pongan el otro pulgar porque tiene pulso propio, pongan estos 2 dedos. Lo ponen aquí y empiezan a contar latidos. En un reloj miran 1 minuto y, Pepe, tengo 89, Antonia, tengo 140. Ahí cada uno tendrá los que sea.
tienen que estar en esa horquilla. Acuérdense lo que les comenté de la tensión arterial. También en cualquier momento, si uno se pone nervioso, igual sube a 120 o hace deporte y sube a 140. Eso no hay ningún problema. ¿Cuál sería el problema? Vamos a hacer un problema de pocos latidos por minuto. Es decir, imagínense que estamos en 40, 45, 50... ¿Eso les parece muy pocos? Pues así es como viven los deportistas de élite de deporte aerobio, véase los ciclistas o los corredores. Por lo tanto, muy malo no debe ser. ¿Por qué tenemos nosotros estas cifras aquí de entre 60 y 100? Porque son las cifras a las que late el nodo sinoauricular, también llamado nódulo sinusal, que late entre 60 y 100. Y que es el marcapasos principal del corazón, el que lleva la voz cantante. Claro, luego aquí en medio tiene el nódulo aurículo-ventricular, que ese es un poco más torollo, va entre 40 y 60. Y ese solo funciona en caso de urgencia, en caso de que algo le pase al seno, al nódulo sinusal, y tenga que coger las riendas. Si no, vive dando menos palo al agua que el sastre de Tarzán, porque él está para el por sí. Y luego en el haz de His hay un mini marcapasos que está entre 15 y 40, que es como no tener nada, porque a 15 latidos y 40 latidos por minuto ya les digo yo que es una cosa ínfima y que claro, una persona deportista con estos latidos está bien, una persona normal está corta, pero si sigue perdiendo latidos, ¿qué nos va a hacer? Nos va a hacer una parada cardíaca. Y eso es problemático. Mucha gente de la que se cae al suelo es porque el corazón ha ido bajando de frecuencia, ¡pum!, llegó a una frecuencia en la que no irrigó suficiente el cerebro y para el suelo. Eso es por lo bajo, pero también nos podemos disparar por lo alto. Tenemos frecuencias cardíacas en los flutter y en las fibrilaciones mayores de 300 latidos por minuto. Y ustedes dirán, bueno, tampoco es malo porque si late mucho manda mucha sangre, ya. Pero es que el corazón a 300 latidos por minuto casi no saca sangre, porque lo único que hace es aletear, no deja que entre sangre y luego la puede empujar. Por lo tanto, esto es tan ineficiente desde un punto de vista circulatorio como ir a 35. Corolario, tampoco llega suficiente riego al cerebro. Otra parada cardíaca. Claro. El problema es, ¿y nosotros cómo lo sabemos? Porque si esto está latiendo a más de 300 latidos por minuto y ustedes le tocan el cuello intentando buscar el pulso, no lo van a encontrar. Si está en parada cardíaca porque hizo una bradicardia, tampoco lo van a encontrar. Por lo tanto, ahí van a estar vendidos. No tienen un aparato que mide el voltaje del corazón y que sabe diferenciar lo que es una bradicardia de lo que es una taquicardia de las rápidas. Por lo tanto, ustedes, siempre que alguien haga una parada cardíaca y se caiga al suelo, ya saben lo que tienen que hacer, bombearle, no tienen más. Me quedó una arritmia, bueno, un tipo de arritmias, que es lo que realmente nos evoca la palabra arritmia, que es que el ritmo sea irregular, que haya muchos latidos, luego no haya ninguno, luego haya muchos. Esto es lo que ustedes muchas veces notan. ¿Por qué? Porque hay veces que cuando está a punto de latir el corazón, hace una extrasístole. Y esas, en gente joven o en gente deportista, son normales. Hay veces que un punto de ahí del corazón, no sabemos por qué, está aquí y le da por latir y irradia el latido cardíaco a los demás. Ya tenemos la extrasístole. Luego para el corazón hasta que vuelve otra vez a coger el ritmo, el nódulo, y empieza otra vez. Por lo tanto, eso no es problemático. La derivada de que haya un cable raro, aberrante por el corazón, esa sí que puede ser peligrosa. ¿Por qué? Porque si tenemos aquí un cablecito que está dando los chispazos y que le coge la vez al sistema normal de conducción del corazón y empieza a producir una arritmia, puede que, primero, de ritmo nos vaya mal, y luego, segundo, que parte del ventrículo izquierdo, por ejemplo, no se contraiga, y entonces ya empecemos a tener problemas de riego a todo el cuerpo. Por eso hay muchas veces que estos cables fuera de sitio, hay veces que hay que ir con el catéter, llegar aquí al ventrículo y quemarlos. Es el cateterismo que se utiliza para tratar ese tipo de arritmias. Porque ya ven ustedes, es un auténtico tomate. Puede tener un problema aquí, puede tener un problema aquí, puede tener un problema aquí o puede tener un problema aquí. ¿Qué tenemos nosotros que hacer cuando tenemos un tipo de arritmias, que no les voy a contar cuál, pero cuando eso no está funcionando bien? Tenemos que meterles un estimulador, que es meterles un cable. Y podemos meter un cable en la aurícula y podemos meter otro cable en el ventrículo. Y esos cables van a estimular. Ya les digo, lo normal es que siempre esté presente el ventrículo. Luego el de la aurícula, dependiendo de a qué altura esté la arritmia, pondremos uno bicameral o monocameral. Claro, y dirán ustedes,
¿Y con un cable ahí ya está solucionado? No, señores, no, porque ahí es donde funciona el marcapasos, que va conectado a esos dos cables y que tiene la función de metrónomo, es decir, el metrónomo como el de la música, y que también tiene su función y tiene que tener pilas. Y tiene un par de pilas o una pila de litio, cada vez las pilas más pequeñas, que luego habrá que cambiar. La idea es, si tenemos un metrónomo con pilas que cada vez está despolarizando, es decir, dando un chispazo en las cavidades cardíacas que luego se va a irradiar al resto del corazón, ojo, no está funcionando siempre, funciona dependiendo de qué arritmia, cuando el corazón se para o dice, uy, me ha dado una locura en mi propio cable. Entonces el cable de fuera coge los mandos. Al final también nos sirve de elemento de monitorización. Por lo tanto, ya saben, la única cosa es este tocho metálico cada vez es más pequeño, cada vez dará menos problemas. Lógicamente, por ejemplo, en resonancias no lo podemos meter, pero ahora en los aeropuertos ya funciona mucho mejor. Por lo tanto, por ahí vamos muy bien. Ese es el funcionamiento de un marcapasos. Enfermedades de las válvulas. Estaba yo viendo que fíjense qué curiosín es el corazón de Paquito, que esto blanco que tiene, que lo voy a inclinar así un poco para que lo vean un poco mejor, son las válvulas. Fíjense, esas 4 cosas blancas es de lo que nosotros vamos a hablar, de las válvulas cardíacas. Nosotros sabemos que el corazón tiene 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos. Sabemos que tiene la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Y sabemos que tiene la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Y claro, estas 4 cámaras, ¿qué flujo de sangre están soportando? Nosotros vamos a entrar con la sangre en la aurícula derecha, que procede del retorno venoso de todo el cuerpo, de las venas cavas, la vena cava superior y la vena cava inferior. Nos trae todo ese torrente de sangre ávida de oxígeno, porque se ha quedado sin oxígeno de haberlo consumido en el cuerpo. Primer trayecto con válvula. El trayecto entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Aquí tiene que haber el primer guardia de tráfico. Muy bien, perfecto. Pero ¿es que también la sangre sale del ventrículo derecho? Pues la salida del ventrículo derecho, que razonablemente no es por abajo, ahora les pongo anatómicamente más correcto el esquema, también tiene que tener un guardia de tráfico. 2 cámaras derechas, 2 válvulas derechas. Mismo mecanismo o mismo expediente sin el pareado para las cámaras izquierdas. Desde la aurícula izquierda hasta el ventrículo izquierdo, flujo de sangre con la compuerta válvula. Salida de ventrículo izquierdo, flujo de sangre con su compuerta válvula. No tiene más secreto. Esas 4 válvulas son las que funcionan. Claro, ¿cómo es el funcionamiento? El funcionamiento es muy curioso porque no son como puertas giratorias automáticas que abren y cierran a una periodicidad. Si se acuerdan, cuando hablamos del ritmo cardíaco, veíamos que los latidos iban periódicos. Esto depende de cuánto estemos empujando. Si nosotros tenemos la aurícula y tenemos la zona valvular para el ventrículo, que lo tenemos aquí, la idea es, estas válvulas estarían cerradas. ¿Hasta cuándo están cerradas? Nosotros hemos dicho que la sangre viene y empieza a llenar la aurícula. Claro, todo lo que se empieza a llenar, ¿qué empieza? Empieza a hacer presión sobre esas valvas, que son la parte que constituye las válvulas. En este caso serían 3. Esta válvula es de 3 valvas, esta es de 3 valvas, esta es de 3 valvas y esta es la única de 2, la mitral, la válvula mitral. Claro, nosotros empezamos a empujar. Emburreamos ahí como podemos y llega un momento que podemos y vencemos la resistencia de la puerta y la abrimos. Y una vez que la abrimos, ¿qué pasa? Que toda la sangre viene y entra en el ventrículo. Claro, hemos hecho fuerza para vencer esa resistencia, pero es que ahora se empieza a llenar el ventrículo. Y claro, se empieza a llenar el ventrículo y en el ventrículo también aumenta la presión. ¿Y qué hace? Cierra la válvula. Pero es que el ventrículo también tiene una zona de salida. Por eso les decía yo, porque la zona de salida siempre es hacia arriba. Cuando empieza a aumentar la presión dentro del ventrículo, estas valvas, las de comunicación con la aurícula, que estaban abiertas, se cierran, porque claro, la sangre no puede salir por ahí y las cierra. Pero a la vez, ¿qué hace? Abre estas. ¿Para qué? Para intentar que la sangre salga. En este caso, como es el ventrículo derecho, saldría por la arteria pulmonar. Si fuera el ventrículo izquierdo, sería por la arteria aorta. Es decir, este esquema de entrada, empujo, abro la válvula,
sube la presión donde llegó la sangre, cierra la válvula pero abre otra y la sangre se va a hacer puñetas, da toda la vuelta al cuerpo y vuelve. Lo tenemos multiplicado por 2, pero son circuitos igualitos, tienen el mismo funcionamiento, con una diferencia de presión entre uno y otro. Eso es como funcionan normalmente, pero claro, pueden no funcionar bien. Dos tipos de mal funcionamiento. Vamos a aislar una válvula. Nosotros tenemos una válvula que normalmente está así, está en momento cerrado o en el momento abierto. Vamos a poner la flechita para que se me aclaren. Podemos tener una válvula que sea insuficiente. Es decir, primera enfermedad, insuficiencia. ¿De qué se trata? De que las 2 o 3 valvas, es decir, las compuertas, no llegan hasta el final. No se cierran completamente, no son herméticas al cerrarse. Por lo tanto, cuando empieza a aumentar la presión por la sangre que viene, no se queda ahí. Hay parte de sangre que está colándose, en este caso en el ventrículo, si esta fuera una válvula auriculoventricular, se está colando, hay una filtración, con lo cual eso al cardiólogo o al médico le suena en el fonendo. Por ahí las diagnosticamos. Pero claro, luego la cerramos. La cerramos cuando se nos llena la segunda cámara, pero tampoco cierra entera. ¿Qué pasa? Que regurgita sangre. Para el sentido en el que no tenía que subir, que en este caso sería un sentido ventrículo hacia aurícula, no, el sentido tendría que ser hacia el vaso grande que saca la sangre del ventrículo, pero se nos vuelve para arriba, con lo cual, otro torbellino, otro sonidito que tenemos en el fonendo. Eso en la insuficiencia. Es decir, acuérdense, cuando le diagnostiquen insuficiencia aórtica, tricúspide, pulmonar, mitral, que son las 4 válvulas, ustedes, el nombre igual no les suena, pero si es insuficiencia, acuérdense, 2 puertas que no cierran enteras. Otra patología que tenemos en las válvulas, es decir, otra enfermedad de las válvulas, cuando se ponen muy duras. Cuando se ponen muy duras, se ponen estenóticas, tenemos la estenosis, que es la manera fina y filipina de decir estrechez. ¿Por qué? Porque cuando están muy duras las valvas, para intentar abrirlas hay que empujar mucho más, de tal manera que van a tardar en abrirse. Imagínense ustedes una puerta de plomo, que la bisagra no estuviera bien equilibrada. Para abrirla habría que hacer mucha fuerza. De acuerdo, la venceremos, pero nos va a costar más. Por lo tanto, para atrás, ¿qué va a pasar? Una hipertensión. Si es para los pulmones, vamos a perder agua y vamos a encharcarnos. Si es para el árbol de las arterias, vamos a empezar a tener hipertensión arterial. Pero es que luego, cuando se abren, como están tan duras, no se abren tanto como deberían abrirse. Y por lo tanto, esta apertura, la amplitud de la apertura, es menor de la amplitud que tenían que tener. ¿Qué le pasa a la sangre? Que ya está comprimida aquí como un pasajero en el metro de Tokio. ¿Qué pasa? Y sale a borbotones, sale rapidísima porque tiene que colar por un agujero más pequeño, pasa casi de perfil como los egipcios, por lo tanto choca contra las paredes ventriculares y genera una cantidad de ruidos que también cardiólogo y médico escuchamos. ¿Ustedes qué van a escuchar, qué van a sentir? Absolutamente nada, salvo que la cantidad de sangre que se regurgita sea lo suficiente como para alterar la hemodinámica, es decir, el funcionamiento del corazón, o salvo que sea tan dura esta estenosis que no haya manera de que pase la sangre por ahí y no consigan irrigar el cuerpo. Si le ha gustado el contenido de este vídeo que acaba de ver, seguro que este otro vídeo también le interesa. No olvide suscribirse al canal y activar los avisos.